Ministro designado, le voy a leer una pequeña frase que está en el documento PDF de las propuestas del ahora presidente electo de la Espriella. Él dice en algún punto que hay que optimizar el aparato estatal reduciendo la nómina paralela y fusionando agencias redundantes. Algunos consideran que eso está dirigido precisamente a acabar con la ANLA, con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que fue lo mismo que hizo Milei en la Argentina o que trata de hacer Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Eso va a pasar durante su gobierno? Acá no va a suceder, para nada. La ANLA, la filosofía de la ANLA es que es una agencia de la mayor capacidad técnica para garantizar que los proyectos se hagan bajo los mejores estándares ambientales existentes. De ninguna manera se va a eliminar la ANLA. Por otro lado, tampoco se puede convertir, como ha sucedido en los últimos años, en un organismo discrecional. Pues ustedes saben que desde hace más de un año la ANLA está dirigida por la misma ministra, lo cual es una contradicción que puede generar conflicto de intereses, y eso está sucediendo durante el mismo año. Lo que no puede convertirse la ANLA es en un mecanismo político para atajar proyectos o para hostigar algunos proyectos en marcha. Por ejemplo, le pongo el caso de Hidroituango, que si bien es una obra grandísima, de las más grandes que ha tenido el país en sus últimos años, que tuvo problemas en su fase constructiva, hoy es estructural para el país, especialmente cuando se nos acerca un fenómeno del Niño. Yo no he visto, estuve revisando el otro día los requerimientos ante Hidroituango y huele a hostigamiento. De tal manera, por ejemplo, ahora hay evitar que se llene la cota porque la biomasa no se ha retirado, y teniendo en cuenta que la biomasa se retira por cuestiones de calidad del agua y los modelos dicen que no lo va a afectar. Y esa llenada del embalse nos va a ayudar a disminuir el enorme riesgo que tenemos de un desabastecimiento energético en Colombia. Entonces, ese tipo de hostigamiento lo que puede crear son mayores problemas y no tienen ningún principio ambiental básico y criterio técnico para hacerlo. Debe ser un organismo técnico. Por otro lado, no es disminución ni fusión de entidades. Pero, por ejemplo, en el fondo de la vida que tiene el ministerio hay más de 2.000 contratos. Y estamos revisando que muchos son redundantes, de prestación de servicios a personas, 2.000 contratos pagados por el Fondo para la Vida. El objetivo del Fondo para la Vida no era contratar gente masivamente. Entonces, sí hay que tomar medidas en cuanto al tamaño de la burocracia, y mucha burocracia es ineficiente, redundante, y más bien convertida en un tema de clientelismo. Ahí sí hay que ser claros y hay que cortar todas esas fugas de recursos del Estado en la excesiva contratación de personas que no son requeridas para el desarrollo de una actividad. Claro, entonces ahí nos queda perfectamente claro, ministro, que se trataría de reducir el tamaño de este tipo de entidades, más no de eliminarlas. Pero, ¿qué pasa con el procedimiento de la licencia ambiental? Porque también hay muchos que se quejan porque dicen que es complicado, que es largo, y pues que muchas veces pasa lo mismo que con la consulta socializar con las comunidades. Claro. Eso ha sacado corriendo de aquí a decenas de compañías internacionales. Claro, y esa es una de las papas calientes que recibe justamente el ministro, esa inconformidad que tienen los empresarios y ese tema de la consulta previa al trámite de la licencia ambiental. Y por eso quiero preguntarle, ministro, si ustedes tienen prevista alguna reforma, alguna modificación a ese trámite para que sea de cierta forma más express y más fácil para los empresarios. Por supuesto, primero meterle tecnología, primero una capacidad técnica adecuada, ¿no? Tener la mejor gente en el proceso. Segundo, utilizar la tecnología de punta con base en mecanismos que ya existen, inteligencia artificial, demás, establecer unos tiempos determinados en el proceso de licenciamiento, sacar muchos temas que no requieren del licenciamiento. A veces da lo mismo
los mismos términos de referencia para una fábrica de escobas que para una explotación petrolera. Casi se copian términos de referencia de la misma forma. Entonces hay que hacer una gradualidad, una diferenciación, un tema de estándares por sectores y por tamaños de proyectos diferentes a los que hay ahora, que son bastante discrecionales, con los mejores criterios técnicos. En todo caso, los tiempos de licenciamiento en Colombia para la competitividad deben reducirse sin sacrificar la calidad técnica, al contrario, reforzándolo, con base indudablemente en ciencia, sí, no en ideología. Ministro, ahora hablemos de un liderazgo que Colombia asumió hace muy pocos meses en un encuentro que se dio en Santa Marta, liderado junto a Países Bajos, para hablar de transición energética. Y recuerdo que hasta la revista Economist pues dijo, no, Colombia está liderando algo que es muy importante. ¿Ustedes seguirán con esa apuesta? Yo creo que hay tres grandes enemigos de la sostenibilidad. El primero es la pobreza. Acciones depredadoras básicas derivan necesidades sociales básicas. La pobreza, pues cuando tú dices que no vas a hacer explotación de hidrocarburos y minerales, cuando el país vive de commodities agrícolas y mineros, estás sometiendo al país a un estado de pobreza que te va a causar una depredación ambiental. El segundo es la ignorancia, o tomar informaciones o decisiones sin información o con información restringida. Esto se presenta con mucha frecuencia. Y el tercero, que puede ser un fenómeno no solamente nacional, eso es particularmente mi pensamiento, se llama histeria ambiental. Todo es un desastre para la humanidad. Yo creo que lo de Santa Marta fue una absoluta pérdida de dinero y de tiempo. Y además patrocinado muchas veces por organismos internacionales y a veces algunos multilaterales que también tienen su sesgo ideológico. ¿Qué quedó de Santa Marta? Nada. ¿Qué se hizo de una gastadera de plata impresionante a través del Fondo de la Vida? Más de 120 mil millones de pesos en control encuentro de Santa Marta, que no tienen nada jurídicamente vinculante dentro del sistema de Naciones Unidas. Entonces fue una especie de jamboree internacional alrededor de un activismo anti-combustibles fósiles, que si bien es importantísimo generar una transición energética, gran parte de la transición energética se origina con los recursos de los combustibles fósiles. Y así ha sido en el mundo. Si ustedes ven quién es uno de los países mayores cooperantes en temas ambientales, lo es Noruega. ¿Con base en qué? En el gran fondo soberano que tiene Noruega, que es uno de los más robustos del mundo. ¿De dónde provienen los recursos? Pues de la explotación de sus hidrocarburos. Y así van generando los recursos para ir avanzando hacia una transición energética. Hay que ser lo suficientemente hábiles para hacerlo bien. Lo que estamos generando ahora es que no somos, o decimos en el Caribe, ni chicha ni limonada. Estamos enfrentados a un gran déficit energético y no tenemos nada de la transición energética. De las 16.000 megas propuestas que estaban listas, lo que decían ustedes, con inversionistas que salieron corriendo en La Guajira, que nos hubieran librado de cualquier problema con un fenómeno de niño agudo como tenemos, no se dio. Entonces, ¿dónde está la transición energética? Porque no se generaron las condiciones para implementar los proyectos por acciones patrocinadas por el mismo gobierno. Entonces, eso es darse tiros en el pie, es un doble discurso. Y lo que hay que hacer es apostarle en serio a la transición, no con discursos. En este gobierno no se generó un mega nuevo, todo era lo que venía antes, y muchos de lo que venía antes, el 80% de lo que venía antes, simplemente colapsó o se fue del país.